Buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar el pleno ordinario del Consejo Comarcal del Bierzo. Antes del inicio del propio pleno vamos a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas de violencia machista y también por ese trabajador forestal, ese bombero forestal, Nacho Rumbau, fallecido en Espinoso de Compludo, y también por los otros 2 voluntarios fallecidos en la zona de León en la extinción de los incendios. Empezamos. Bueno, primer punto del orden del día, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Alguna aclaración que hacer a la misma? ¿No? Pues se entiende aprobada por todos los asistentes. Y comenzamos con las mociones, en este caso el segundo punto del orden del día, la moción de coalición por el Bierzo para el traslado del Centro de Defensa contra el Fuego al Bierzo. Señor Alonso. Sí, gracias. Con la venia de la presidencia paso directamente a la defensa. Bueno, es una vieja reivindicación que desde el bercianismo se ha hecho desde el mismo instante en el que se eligió la ciudad de León para albergar allí uno de los centros, bueno, pues en este caso de la Junta de Castilla y León. Como existe esa descentralización de que muchos organismos están en las diferentes provincias del territorio, pues tanto el ente, en este caso de Energía Regional Autonómico de Castilla y León, el EREN, está en León, y a mayores el Centro de Defensa contra el Fuego también está en León. Nosotros en Ponferrada, en el Bierzo, teniendo 120.000 habitantes, teniendo la 6ª ciudad de Castilla y León y teniendo la desgracia de sufrir periódicamente gran parte de todos estos problemas, pero además teniendo en el campus de Ponferrada ingeniería forestal, no tenemos el centro del fuego. Quiero decir que esa descentralización de la Junta de Castilla y León no existe con el Bierzo en ninguno de sus organismos, porque el Consejo del Bierzo no es descentralizar un organismo, es una institución donde ahora mismo precisamente estamos realizando estos debates de estas mociones. Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es de justicia y lo que estamos diciendo es que donde se producen precisamente buena parte de los incendios, donde además existe en nuestro territorio, en el Bierzo, una cultura del fuego, en algunos momentos para cuestiones buenas y productivas, que además habría que estudiar lo que son las quemas controladas, lo que siempre se ha hecho de manera segura en el Bierzo y, desgraciadamente, en otros casos de manera absolutamente negativa, como son los casos de los pirómanos o, más recientemente, los fenómenos meteorológicos de estas tormentas secas que acaban llevándonos a esos fuegos devastadores que hemos sufrido, los mal llamados, o mejor dicho, los llamados de sexta generación. Mal para nosotros, no que en este caso los tenemos que sufrir. Por lo tanto, nos parece el sitio adecuado, el banco, de alguna manera, de pruebas idóneo y, desde luego, además, contando bueno, pues con todas las peculiaridades que el Bierzo tiene desde todos los puntos de vista, incluido también el climático, con esa estacionalidad y ese clima peculiar que tenemos en el Bierzo. Por lo tanto, es de justicia pedir a la Junta de Castilla y León que el Centro de Defensa contra el Fuego esté instalado en el Bierzo. Nada más y muchas gracias. Gracias. Partido Popular, señor Pereira. Sí, buenos días. En primer lugar, quisiera disculpar la presencia de mis compañeros, de Roberto y de Eduardo, que no nos pueden acompañar hoy por diversos motivos, ya lo hemos explicado en la Secretaría.
En cuanto a la moción, pues estamos de acuerdo. El Centro del Fuego es un espacio dedicado a la investigación y a la difusión de la cultura del fuego, que promociona, seguro, la lucha contra los incendios y la educación ambiental, y que entre sus misiones tiene el realizar talleres, educación, exposiciones para concienciar a la población sobre el uso del fuego. No parece que inicialmente sea una herramienta de combate a corto plazo. Inicialmente deberíamos de buscar otros compromisos, ayudas. No, digo que inicialmente deberíamos de buscar otro tipo. Todos los móviles en silencio, por favor. No está en silencio, que habla. Señor Pereira, sí. Bien, estábamos diciendo que inicialmente deberíamos de buscar otros compromisos, ayudas y coordinación de las administraciones supramunicipales y con más medios de intervención y con mejor dotación. Pero de todas formas, esta posibilidad de crear un centro del fuego para luchar contra otra lacra, quizás que no le estamos dando la importancia y no es tan noticiable como debiera, pero que todos conocemos, que es la lucha contra los pirómanos y quienes inician estos voraces incendios, mediante el conocimiento, como he dicho, que nos puede proporcionar este centro del fuego y modificar esa cultura que existe tradicional de quemas en todas las zonas. Vamos a votar a favor de esta moción. Gracias. Partido Socialista, señora Folla. Buenos días. En primer lugar, excusar la asistencia de la vicepresidenta Lorena, en este caso por motivos de salud, y también del consejero Pedro. Poco más que añadir a las exposiciones ya mencionadas de los portavoces, tanto de Coalición por el Bierzo como del Partido Popular, y mencionar que nuestro voto va a ser favorable a esta moción. ¿Quiere cerrar, señor Alonso? No, pues la votamos. Muchas gracias. Das gracias a los grupos por el apoyo. Bien, la votamos entonces. ¿Votos a favor de la moción? Bueno, pues por unanimidad se aprueba la moción. Pasamos al tercer punto, moción de Coalición por el Bierzo con propuestas para la gestión forestal. Señor Alonso. Sí, paso directamente a defenderla. Bueno, en primer lugar, pues como se ha hecho al inicio de este pleno, pues comenzar por el reconocimiento a todos los trabajadores en el momento dramático en el que hemos vivido en estos meses y concretamente en el mes de agosto. Nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los voluntarios, a todos y cada uno de las personas que trabajaron desde todos los puntos de vista en la lucha, desgraciadamente, por la extinción, ¿no?, de estos incendios. Nosotros lo que venimos a decir aquí es a proponer una serie de medidas precisamente, ya no solo para la extinción, sino precisamente para la prevención de los incendios. Y luego, desgraciadamente, cuando nos encontremos en ese momento en el que ya tenemos, por desgracia, el incendio, pues evidentemente tener los medios para extinguirlos. En primer lugar, una mayor coordinación entre las administraciones. Se ha visto, desgraciadamente, en estos dramáticos semanas, en estos dramáticos días, en el que además había la coincidencia de muchísimos focos concentrados en un mismo territorio, pues que debe haber una mayor coordinación entre las distintas administraciones. Por lo tanto, hay que mejorar los protocolos y lo decimos desde todos los puntos de vista, desde la responsabilidad más cercana, como puede ser la municipal, hasta las distintas administraciones, pasando por la autonómica o la administración central. Bomberos forestales durante todo el año, no vamos a repetirlo, yo creo que es una reivindicación que se hace más que necesaria. Puede que ahora pase pues lo de siempre, ¿no?, que tengamos ese periodo en el que no hay incendios y ya todo el mundo se ha olvidado. Y yo ya lo decía, no es que tengamos que esperar a que pasen unos años en los que no tengamos incendios, no, puede ser en estas mismas Navidades. Y ya se acabó, se olvidó de lo que ha sido esta absoluta tragedia, este absoluto horror que hemos vivido durante estas semanas. Recuperar la BRIF de Cueto desde todos los puntos de vista y con la mayor operatividad. Es decir, vemos necesario que se incremente, que se implemente ya no solo con la de Tabullo del Monte, sino también con la de Cueto. Y lo argumentamos en el sentido de que tenemos la cercanía de Asturias y la cercanía de esa continuidad vegetal que tenemos con Galicia, sobre todo con Valdeorras, donde los incendios ya no solo se generan en nuestro territorio, sino que los incendios que tenemos que sufrir muchas veces vienen de otros territorios, como ha pasado en este caso con el del Arouco, que entró a Oencia e incluso, bueno, pues saltándose una barrera natural e infranqueable como es el propio río Sil. Por lo tanto, necesitamos una respuesta inmediata. De igual manera,
que cuando se declaren estas emergencias forestales por altísimo riesgo de incendio, queremos que la base de Manjarín esté operativa para que pueda haber un destacamento permanente de la UME, independientemente de que tengamos episodios de incendios forestales. Destacamento que además debería tener, pues evidentemente, la respectiva maquinaria para una intervención inmediata. Estamos viendo y comprobando que los tiempos de respuesta de 24 y de 48 horas son absolutamente fundamentales para atajar los perímetros de los incendios y que no se conviertan en inextinguibles. Modelos a imitar, por supuesto, y a poner en marcha. Por lo tanto, aquí animamos a que la burocracia, evidentemente, se limite. Es absolutamente excesiva y apabullante. Modelos mosaico, como por ejemplo lo que está ocurriendo en esa zona de la Granja de Santullano, entre Valdefrancos y San Esteban de Valdueza, recuperando un viñedo, recuperando y pasando completamente de un estado de pasto, de matorral, de zarzas, de abandono, de brezos, a encontrar una zona de cultivo que, si los expertos así lo afirman, estos espacios mosaicos, si llega a llegar un incendio forestal, saben perfectamente por dónde no va a actuar con virulencia o dónde puede ser atacable. Exactamente igual que con las ganaderías, exactamente igual, y lo pudimos comprobar en muchos sitios donde sabíamos perfectamente que al haber un espacio ocupado por una ganadería era un espacio donde el tiempo de respuesta iba a ser mucho más rápido. Por lo tanto, ayudar a estos modelos, por favor. O sea, que la burocracia para que se puedan desarrollar proyectos de este tipo y ayudarles económicamente sea una absoluta prioridad. Hay que realizar la gestión anual de al menos el 5% de la masa forestal en el Bierzo para intentar recuperar todo este abandono que venimos sufriendo desde hace más de 40 años, sobre todo en nuestro medio rural. Planes de empleo en los ayuntamientos para desbroces. La famosa Ley de Montes dice que tiene que haber al menos 30 metros del núcleo urbano y bueno, pues vemos que esto es muy difícil de cumplir, principalmente por la propiedad privada, pero de alguna manera tiene que haber esa interfaz de 30 metros y, por lo tanto, estamos seguros que teniendo los ayuntamientos planes de empleo para desbroces, esto puede ser mucho más fácil llegar a acuerdos con los propietarios. Y después, bueno, pues hacíamos una serie de propuestas un poco más globales. Nosotros ponemos, aparte del equipo multidisciplinar que existe dentro de la propia Junta de Castilla y León, uno de los mayores conocedores de la problemática del Bierzo, que es totalmente distinta a la que puede ocurrir en otros puntos de la autonomía por la orografía, la climatología, etcétera, es Alfonso Fernández Manso, al que nosotros proponemos para coordinar acciones específicas. Hay un anexo 2, igual que hay un plan para las médulas, que nos parece que puede ir por el buen camino y que aplaudimos para recuperar ese paraje absolutamente devastado, patrimonio de la humanidad. Queremos un plan específico, en este caso, para Ponferrada, porque es el ayuntamiento con mayor superficie, hasta 7.000 hectáreas calcinadas, entrando en un bien de interés cultural como es la Tebaida berciana. Y en un anexo 3 proponemos una campaña de imagen. La imagen que hemos dado de alarma, de alguna manera, en la Vuelta a España, de un paisaje completamente devastado, requiere de campañas turísticas específicas. Es decir, debemos o pelear o conseguir que alguna administración llegue a algún acuerdo con la Vuelta a España para que volvamos otra vez a este territorio, pero seguramente encontrándonoslo en mejor situación que la actual, y proponemos una cronoescalada. Asimismo, también proponemos una campaña turística para todo el Bierzo, pero principalmente centrándonos en aquellos territorios. Ahora mismo aquí también, señora secretaria, indico la Somoza berciana, entre los que venía nombrando, pues efectivamente también habría que poner ese, aparte de Fornera, el Alto Sil, el Bierzo Alto, Bierzo Este, Médulas y Ponferrada, pues también, lógicamente, la Somoza berciana, que también es verdad que tuvo esa incidencia. Y luego, recientemente, antes de que se introdujera la moción, pues la verdad es que sí que veo
con mucha necesidad. Vemos desde Coalición por el Bierzo que una de las gestiones que está llevando a cabo el Consejo Comarcal del Bierzo, que es ampliar el programa Montel a los 38 ayuntamientos del Bierzo, pues sería muy necesario. Y desde aquí, aunque no venía recogido, pues quiero que se adhiera a la propuesta de la moción para instar a la Junta de Castilla y León a que ponga los medios necesarios para ampliar ese programa que dará muy buen resultado en todos los ayuntamientos del Bierzo, no solo creo que en los 22 que actualmente gestiona, sino ampliarlo a los 38 ayuntamientos. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Partido Popular, señor Pereira. Bueno, bien, nada, nosotros poco vamos a añadir. Teníamos alguna duda respecto a esta moción que hemos solventado en una conversación previa con el portavoz de Coalición por el Bierzo, con lo cual se han ajustado nuestras dudas. Nuestro voto va a ser favorable, incluso a esta propuesta que ya hemos defendido en alguna ocasión para que esa gestión del Plan Montel sea efectiva a todos los ayuntamientos. Bueno, hay que poner una multa aquí en el teléfono. Sí, pediría, por favor, que se apaguen los móviles o se pongan en silencio. Sí, señor Pereira. No, más, sí, ¿no? ya está. Vale, muy bien. Pues Partido Socialista, señora Folla. Vale, gracias. Gracias, presidente. Pues en esta moción que presenta hoy Coalición por el Bierzo, hay en algunos puntos en los que estamos de acuerdo, pero hay otros puntos en los que no estamos de acuerdo y en los que en este caso voy a mencionar. En el anexo número 1 es la creación de una nueva BRIF en Manjarín y el destacamento permanente de la UME en este mismo emplazamiento. No estamos de acuerdo porque, en primer lugar, la BRIF, que es la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales, son bases dependientes del Ministerio. En la provincia de León existe una base BRIF que está en Tabullo del Monte y estas bases se encuentran localizadas en lugares estratégicos del territorio español y, concretamente, la base de Tabullo se localiza próxima a la mencionada localidad de Manjarín. También decir que, por otro lado, la base de helicópteros de Manjarín se creó en el 2002, que está gestionado por la Junta de Castilla y León con helicópteros de transporte y bombardeo de agua, la SELIF, pero siempre presentó muchos problemas de trabajo, el embarque y desembarque debido a los vientos, lo que obligó a la Junta de Castilla y León a cerrar dicha base y crear una nueva en la localidad cercana de Rabanal, donde está ubicada actualmente. Sí sería viable, desde nuestro punto de vista, la creación de una BRIF, equipos de prevención integral de incendios forestales para el Bierzo. Estos equipos se componen del personal especializado para intervenir en el territorio sobre las causas que generan los incendios forestales, trabajando directamente con la población rural y realizando labores muy importantes para la prevención durante toda la época invernal. En respuesta a la instalación de un destacamento de la UME, la actual base de Manjarín se encuentra en un estado de abandono total y no supondría una reducción importante de tiempo de actuación desde la situación actual, unido a que por ciertos pueblos del Bierzo no podrían pasar con algunos de los vehículos de la UME, por poner un ejemplo, el caso del acebo. También, en este caso, en el mismo anexo, el punto 2, los modelos a implementar y cuidar. La granja de Santullano entre Valdefrancos y San Esteban de Valdueza, el modelo que se intenta o se pretende implantar, granja de Santullano, no aparece en ninguno de los modelos de gestión forestal que hemos consultado. Poner como modelo de gestión forestal la actuación sin duda loable que está llevando a cabo una empresa para crear una bodega de vino, pues sinceramente no nos parece serio. Con todo el respeto e incluso admiración que nos merece este proyecto. También en el punto número 3, que hace referencia a realizar la gestión anual de al menos el 5% de la masa forestal del Bierzo. En primer lugar, la mayor parte de la superficie forestal en el Bierzo pertenece a montes de libre disposición, que se trata de montes públicos que pertenecen a las juntas vecinales. Establecer que se debe actuar en al menos el 5% es como no decir nada. Habría que elaborar los planes de actuación por el índice de peligrosidad, el riesgo de incendios, el tipo de vegetación, así como especificar en detalle el tipo de gestión que se va a llevar a cabo. Desbroces, podas, clareos. Nuevamente, lo que sería necesario es plantear una correcta ordenación del territorio. Con respecto al anexo número 2, las propuestas directas para el municipio de Ponferrada. Todas las peticiones del Ayuntamiento de Ponferrada creo que le corresponde hacerlas al propio Ayuntamiento.
Si este ayuntamiento, el Ayuntamiento de Ponferrada, nos solicita la colaboración entre administraciones superiores para conseguir lo que se entiende que se necesita, será el ayuntamiento el que se deba dirigir a este consejo. Nosotros luego lo valoraremos, con la sana intención de ayudar a todos los ayuntamientos del Bierzo. Por respeto a la autonomía del Ayuntamiento de Ponferrada, no podremos entrar en nada de lo que usted pide, señor Alonso. Y además, para las propuestas que se pretenden para impulsar la imagen del Bierzo, Ponferrada como capital, la promoción debe ser siempre, no solo ahora por el tema de los incendios. El Bierzo debe estar y tiene que estar promocionado siempre. La campaña turística específica para Compludo, Tebaida, seguimos en pie. Lo que no tenemos es por qué especifica únicamente estas zonas. Los incendios han sido devastadores en todas y cada una de las zonas de la comarca. Y, por último, la cronoescalada de la próxima edición a la Vuelta a España 2026. Los 2 últimos años ha pasado la Vuelta por la comarca del Bierzo. En este año, el 2025, se dio una visión muy acertada de todas y cada una de las zonas afectadas por los incendios. Las etapas de la Vuelta implican habitualmente gastos para los ayuntamientos a los que llegan o desde los que parten. No queremos tomar decisiones que impliquen gastos a estos ayuntamientos. Son ellos los que, en su caso, lo han de solicitar. Nuestra propuesta, la propuesta del Grupo Socialista, sería que se retiren estos puntos en los que no estamos de acuerdo para poder abstenernos en esta moción. Si no, adelantamos que nuestro voto va a ser en contra. Gracias, señora Folla. Señor Alonso, para cerrar. Sí, bueno, vamos a ver. Yo no voy a retirar ningún punto, en primer lugar, porque la comprensión lectora suya o de su grupo es bastante mala. Cuando estamos hablando de la granja de Santullano, estamos hablando de que el pasto matorral no se le permite plantar viñedo. Por tanto, lo que estamos diciendo es que precisamente se modifique ese tipo de permisos agrícolas, porque además no parece para nada realista. O sea, tienes todo rodeado de viñedos, tienes una superficie en el medio que es pasto matorral y no te permiten poner viñedo cuando es uno de los frenos precisamente a los incendios. No dicho por mí, dicho por los expertos. Sí, sí, señora, sí, sí. El viñedo es un freno para los incendios. La continuidad de la masa forestal y el espacio mosaico, el terreno mosaico es lo ideal. Perdone que le diga. Entonces, a ver si, por favor, leemos las propuestas. En segundo lugar, yo no he hablado en ningún momento de ninguna brief en Manjarín. Yo he hablado de que se permita un destacamento de la UME cuando haya un alto riesgo de peligrosidad en un periodo muy determinado, con la maquinaria necesaria, etcétera, para una respuesta mucho más rápida. Yo he hablado de la brief de Tabullo, digo, de Cueto. He hablado de la brief de Cueto. Sí, sí, lo pone aquí literalmente, lo veo. A ver si es el que... Recuperar la brief de Cueto, con posibilidad de dar servicio a Valdeorras, Asturias, tal. Y destacamento permanente de la UME en Manjarín. Yo no he hablado de ninguna brief del Manjarín, ni nada por el estilo. En cuanto a las campañas, mire, igual que hay un plan específico para las médulas, nosotros proponíamos un plan específico para Ponferrada. Lo propone Coalición por el Bierzo. Esto no quiere decir que se obliga a nada, que lo tengan en cuenta la moción. O es que las mociones llegan ahora a la Junta de Castellano y se ponen mañana a legislar. Lo que lo tengan en cuenta. En cuanto a la visión que hemos dado, yo creo que la Vuelta a España en la final de etapa del Morredero ha dado una visión, desgraciadamente, muy negativa del territorio. Vamos, yo tengo que coger un billete de tren, bueno, de tren mejor no, cogeré mi coche para llegar hasta aquí. Yo cojo el coche para tener que irme al Morredero a ver un poco, desde luego que no subiría. Tenemos que dar un año después, que empezará a recuperarse el paisaje, una imagen distinta. Si no es en el 26, en el 27. Al Ayuntamiento de Ponferrada, evidentemente, sí que le ha supuesto algún gasto el pase de la Vuelta, pero ha sido la Diputación Provincial quien ha pagado a Unipublic. Nosotros, en el Ayuntamiento de Ponferrada, y aquí ya le hablo como teniente alcalde, no como consejero del Grupo de Coalición por el Bierzo, ya le digo que los medios, pero ha sido la Diputación quien ha pagado eso. Y luego, bueno, pues no lo sé qué más me decía con respecto a la imagen. Aquí lo dice muy claro, impulsar la imagen del Bierzo, impulsarla en todos estos territorios.
Campañas turísticas, claro que las va a haber y las hay y las habrá todo el año, pero pedimos una específica por el golpe recibido, por la mala imagen, porque habríamos todos los telediarios con los nombres de nuestros pueblos quemándose y con imágenes de dolor, de sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso requiere de una campaña para que la gente pueda venir a visitarnos, porque el Bierzo sigue vivo, nuestros pueblos siguen vivos, incluso donde ha habido un desastre siguen vivos y necesitan que vaya gente. Siga habiendo restaurantes, siga habiendo bares, siga habiendo actividad económica en esos pueblos. Y a eso nos estamos refiriendo. Entonces, no entiendo qué es lo que quiere que retire. No entiendo qué es lo que quiere que retire. Desde luego, voten ustedes en contra, hagan lo que consideren. Yo no voy a... Coalición por el Bierzo no va a retirar ninguna de las propuestas. Gracias, señor Alonso. Voy a hacer una breve intervención en esta moción. En principio, decir que la moción que se presenta inicialmente sí pide una brief en Manjarín, la moción se modifica y posteriormente pide una brief en Cueto, la recuperación de la brief de Cueto. Nunca hubo una brief en Cueto. Hay una ELIF que antes se llamaba de otra manera, pero nunca hubo brief en Cueto. Eso es así. La moción que inicialmente se presenta pide una brief en Manjarín, luego se modifica y se pide en Cueto. Respecto a las razones, creo que la portavoz del Partido Socialista, con gran comprensión lectora, creo que es bastante ofensivo lo que usted ha dicho, sinceramente, le ha explicado las razones. Las razones en lo que se refiere a la brief. Los brief son sistemas de apoyo estatal. Tiene que haber un operativo de emergencia y si ese operativo de emergencia no es suficiente, actúan de apoyo las brief. Usted dice que estaría bien la brief en Cueto porque tenemos al lado a Asturias y a Galicia. Claro, si es que las brief están pensadas donde están. Por eso hay una en Laza, en Orense, y hay otra en Tineo, en Asturias, que son las que se movilizan en esos incendios limítrofes también con la provincia de León. Pero es que no soluciona nada, porque en helicóptero, desde Tabullo del Monte a Manjarín se tardan 5 minutos y a Cueto 11. Por lo tanto, parece que la moción no tiene mucho sentido. Luego, en este particular, en otros muchos sí, Luego el tema del destacamento de la UME. La UME tiene 3.700 militares en 5 bases. 5 bases. Una de ellas está en León, con casi 600 militares. Que evidentemente ya ha dicho la portavoz lo dificultoso que sería moverse con la maquinaria pesada de la UME desde Manjarín, aparte de que el cuartel está en un estado calamitoso, pero es que hay 45 provincias en las que no hay ningún destacamento de la UME. Y en la de León, afortunadamente, hay uno, con casi 600. Por lo tanto, hay que tener un concepto de comunidad, de país, de comunidad, principalmente. Y luego, lo que han dicho ambos portavoces respecto al Plan Montel llegan bastante tarde, porque ya esta semana hemos tenido una reunión, tanto con empleo como con prevención de riesgos laborales, en la cual hemos trasladado esa necesidad. Por lo tanto, eso ya está hecho. Sí, lo que hay es que pelear para que efectivamente se cumpla. Y por último, hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, y es que se propone a una persona para coordinar todo esto, que es al catedrático Alfonso Fernández Manso, con el cual tengo una buena relación y le tengo el máximo respeto profesional. Y entonces yo le pregunté cuáles eran las ideas que tenía en la cabeza para esta coordinación, y me dijo que era la primera noticia que tenía. La primera noticia que tenía, que se le proponía de coordinador de un programa forestal para todo el Bierzo. Se presenta una moción solicitando que se nombre coordinador a una persona con la que ni siquiera se ha hablado. Eso me parece de una seriedad inexistente. Y ahora pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción?
¿Votos en contra de la moción? Pues queda denegada la moción. Y pasamos al punto número 4. Dictamen sobre la moción del Partido Popular sobre acondicionamiento y mantenimiento de caminos agrícolas. Señor Pereira, ¿o quiere que la lea o pasa a la defensa? No, yo creo que podemos pasar a la defensa. Gracias. La conocemos, simplemente hacemos un resumen. Todos conocemos la situación que hemos padecido de incendios por altas temperaturas, por la humedad, por el viento y también, como decía antes, por la intencionalidad, ¿no?, de mucha gente. Entonces, esto concurre que además el plan de pequeñas obras del Consejo Comarcal que financia la Diputación tiene como objetivo colaborar con las juntas vecinales en el arreglo de infraestructuras rurales para mejorar la calidad de vida del entorno. ¿Qué ocurre? Que además incluso es de las pocas competencias que la Ley de Régimen de Bases Locales atribuye precisamente a las juntas vecinales, el mantenimiento, vigilancia y conservación de las vías y caminos rurales, ¿no? A veces las juntas vecinales, cuando están ejecutando las obras del plan de pequeñas obras, se ejecutan cosas que no son de su competencia, muchas veces prácticamente la mayoría son de competencia municipal, ¿no? Y en este caso tenemos un ejemplo claro de que quizás deba de ser interesante y desde luego apostamos pues porque se revisen, ¿no?, esas condiciones para que las juntas vecinales puedan destinar los recursos que le correspondan al acondicionamiento de esos caminos agrícolas. Y bueno, hasta ahí me gustaría llegar, pero luego cuando uno investiga y ves que en otras partes de la provincia pues se viene efectivamente realizando este tipo de obras y se admiten por los técnicos, aun entendiendo que es una cuestión técnica que hay que solventar, pero creo que deberemos de políticamente gestionar, regular de alguna forma, establecer algún mecanismo o algún encuentro entre técnicos de ambas administraciones, porque no entendemos si en la Diputación para el resto de la provincia se estiman, porque aquí no, las obras de desmonte, de rasanteo, ¿no?, de perfilado de caminos, y que se puedan incluir dentro de las obras que se puedan realizar con los planes, con el dinero de los planes provinciales. Por lo tanto, eso es un poco la propuesta que queremos hacer, que se dé un poco una vuelta al tema, aunque, bueno, de entrada conocemos el criterio técnico que se ha seguido en alguna ocasión, pero que luego también ha sido variado. Entonces, vamos a ver si todo el Pleno lo estima y somos capaces entre todos de darle una vuelta y de, ¿por qué no?, pues a lo mejor aunar o gestionar, hacer coincidir esos criterios sería una cosa ideal, sobre todo porque, insisto, es de las pocas competencias reales que tienen las juntas vecinales. Nada más. Gracias. Gracias, señor Pereira. En Coalición por el Bierzo, señor Alonso. Sí, con la venida de la presidencia, bueno, en primer lugar, nosotros ya venimos diciendo que entre el Consejo y la Diputación debería haber un acuerdo y así, bueno, pues lo dijo el presidente de la Diputación hace casi año y medio, para hacer, igual que existe el plan de pequeñas obras para las pedanías, pues un plan de alguna manera de acondicionamiento de caminos y dotar de alguna manera de medios a las juntas vecinales. Bueno, pues han pasado año y medio y de momento no sabemos absolutamente nada. Sería bueno para todo esto que comenta el Partido Popular y que ya adelanto que desde Coalición por el Bierzo estamos de acuerdo y vamos a votar a favor, que precisamente se llegara a algún tipo de acuerdo, es decir, que las juntas vecinales, por mediación de ese acuerdo entre la Diputación y el Consejo del Bierzo, de la misma manera que existe el plan de pequeñas obras, lo hiciera. Y, por otro lado, pues estamos perdiendo un tiempo maravilloso porque, como ya hemos dicho a principios de este año, desde Coalición por el Bierzo habíamos propuesto con las inversiones y en el pleno de presupuestos quedó la cantidad de inversiones sin poner en qué se iba a gastar la partida, pues adquirir algún tipo de maquinaria para ayudar a las juntas vecinales en el acondicionamiento de algunos de sus caminos agrícolas, al menos las que se encuentren en peor situación o las que menos medios tengan en función de la valoración técnica del Consejo. Por lo tanto, vamos a votar a favor de la moción. Gracias, señor Alonso. Partido Socialista, señora Folla. Gracias.
Con la venia. Una vez que recibimos la moción que presenta el Partido Popular para este acondicionamiento o mantenimiento de caminos agrícolas, que para nosotros no es nueva, porque ya se ha ido repitiendo en ocasiones anteriores, lo primero que hacemos es ponernos en contacto y tener una reunión con los técnicos del área, lógicamente porque ellos son los que valoran, los que tienen esos criterios técnicos para decidir según las bases que actualmente están publicadas en este plan, qué es lo que sí se puede aceptar y qué es lo que no se puede aceptar. Según el criterio del técnico, que además nos remite un informe y que voy a pasar a dar copia, en este caso a los portavoces de los grupos políticos, no daría lugar o no da lugar para poder aprobar esta moción. Es cierto que los criterios de las bases, tanto de la Diputación Provincial como del Consejo Comarcal, son criterios, en este caso, prácticamente iguales, pero sí que hay diferencias en muchas de las bases y así se puede comprobar a través en este caso, del boletín. Pero nosotros, nuestro grupo y a través de la presidencia, llevamos peleando porque exista un plan de caminos desde que llegamos al Consejo Comarcal. El presidente del Consejo Comarcal y yo misma acudimos a una reunión a Valladolid con el consejero de la Presidencia, en el que, no sé si la primera, pero la segunda propuesta precisamente fue este plan de arreglo de caminos, porque así nos lo habían trasladado también los técnicos del Consejo Comarcal, y la respuesta básicamente fue una carcajada. Nos vinimos de Valladolid prácticamente sabiendo que ese plan de caminos a través de la Junta de Castilla y León no iba a poder ser viable, y posteriormente, poco tiempo después, creo recordar, unos 3 meses después de esa reunión en Valladolid, nos reunimos en León con el presidente de la Diputación y también con el diputado del área. En ese caso les trasladamos esta propuesta y la aceptan. Lógicamente dice que la van a estudiar. Es verdad que en la Diputación también tienen sus tiempos, estaban realizando modificaciones con el plan actual para ese plan bienal, y nosotros seguimos en contacto, teniendo diferentes reuniones con la Diputación para intentar, lógicamente, tener un plan de pequeñas obras y luego, aparte, este plan adicional para arreglo de caminos. Así que nuestro voto en este caso va a ser en contra. Señor Pereira, para cerrar. Bueno, bien, yo puedo entender que desde las administraciones autonómicas y la Diputación, en este caso, pues a lo mejor no tengan claro apostar por este tema, que sin duda tendrán que variar este criterio, sin duda. Pero lo que sí tengo claro es que nosotros, yo entiendo que en este plan que está ahora mismo 24-25, las bases no lo contemplan, por lo tanto, no puede ser, pero lo que sí pedimos y invocamos es que se pueda, ¿por qué no? En las siguientes bases no se puede incluir este tipo de herramientas que, como digo, son las propias competencias que tienen las juntas vecinales. Y vuelvo a insistir, y no me gusta ser derrotista en este sentido, pero si en el resto de la provincia se puede hacer, ¿por qué en el Bierzo no? ¿Que es una cuestión técnica? Sin duda, todos lo entendemos. Ofrecemos nuestro apoyo y a lo mejor lo que se trataría sería de hacer, no sé, unas jornadas, no sé si anuales o bianuales entre técnicos y consensuar puntos de vista y acuerdos, porque no nos cabe en la cabeza que no pueda ser esto aceptado, porque es perfectamente definible tanto una intervención en la que se puede cuantificar los metros sobre los que se va a actuar, o se va a rasentear, o se van a hacer cunetas. No conseguimos entender, ¿no? Ahora mismo nos acaban de entregar un informe que bueno, pues estudiaremos, ¿no? y pues seguiremos con este tema. Yo creo que además este es un tema que es recurrente en todas las juntas vecinales, todo el mundo lo pide y tenemos que hacer un esfuerzo en convencer a los técnicos o establecer unas fórmulas. Tiene que haber algún criterio por el cual los servicios técnicos de la Diputación Provincial se admiten estas intervenciones y no los del Consejo Comarcal. Incluso se ha dado el caso que después de que alguna junta vecinal ha hecho alguna alegación y ha expuesto sus motivos, sí se han tenido en cuenta. Por lo tanto, lo que pedimos es que se haga desde el inicio, no que haya que esperar a que cada una tenga que formular recursos que muchas veces se les cuesta bastante a los pedáneos hacerlo. Gracias.
Gracias. Tú no puedes. Simplemente y brevemente, yo entiendo el sentido de la moción que presenta el Partido Popular y lo que manifiesta el señor Pereira. Pero es cierto que al final es una cuestión técnica, es una interpretación de bases sobre lo que se entiende que forma parte de gastos corrientes o no. Y puede haber, efectivamente, diversidad en los criterios técnicos. Como muy probablemente eso se va a dar y un equipo de gobierno que fuera en la concesión de obras contra los criterios técnicos arriesgaría incluso en vía penal, pues entonces busquemos una solución alternativa que nos salve este óbice, que sería el plan único para arreglo de caminos vecinales. Esa sería la solución idónea, porque yo también creo que los criterios de nuestro técnico no es que sean unos criterios infundados o unos criterios que no tengan lógica. Por eso creo que la mejor solución es que, efectivamente, ese plan especial para caminos lo pedimos en la Junta, donde se dijo que el Consejo no tenía ninguna legitimación para pedir nada en nombre de las juntas vecinales. Yo le dije que en todo lo que afectara al Bierzo, desde luego que me iba a preocupar. La Diputación lo vieron con buenos ojos, tanto el presidente como el diputado del área, pero bueno, es cierto que a día de hoy está sin implementar. Pero sería la solución idónea, porque lo contrario es muy complicado de gestionar, muy complicado de gestionar, porque si hay un informe técnico que dice que esa obra no se ajusta al plan, a ver quién es el equipo de gobierno que dice que sí, que se ajusta al plan. Y claro, entonces es complejo, yo lo entiendo. Entonces, lo que hay que intentar es buscar una solución real para que se puedan arreglar los caminos desde las juntas vecinales. Eso es así. Entonces, vamos a intentarlo. Ha habido reunión de técnicos, se decía que haya una reunión de técnicos. La hubo. Si las de políticos acaban regular, no digo yo nada, la de técnicos, como suelen acabar. Sí, la hubo. Entonces, bueno, al final es una situación, en cierto sentido, difícil de manejar. Vamos a ver si efectivamente con arreglo a las nuevas bases, pero mientras las bases de toda la provincia recojan que no entran los gastos corrientes, el criterio técnico desde el Consejo no se va a cambiar. Entonces, es difícil. En cualquier caso, seguiremos buscando una solución de una manera o de otra. Gracias. Vamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra de la moción? Bueno, decae. Pasamos ahora al dictamen de la moción, en este caso del Partido Socialista, sobre aplicación del Plan Nacional contra el Radón y Código Técnico de la Edificación. Señora Folla, ¿pasa directamente a la defensa? Sí. Sí. Gracias, presidente. Se presenta esta moción ya que 15 municipios del Bierzo, de los 38, están catalogados como nivel 2, que está catalogado como el nivel más alto. El resto, 22, están catalogados como nivel 1, en este caso también de categoría. El único que estaría fuera de este catálogo sería el municipio de Trabadelo, que no tendría que tomar ninguna de las medidas. Bueno, este es un estudio que se ha realizado. Consideramos y hacemos esa petición a la Junta de Castilla y León para que tome esa medición, que además su instalación es muy económica, bueno, para la seguridad de todos los vecinos de nuestra comarca. Gracias, señora Folla. Por Coalición por el Bierzo, señor Alonso. Sí, con la venia de la presidencia, bueno, yo creo que ya hemos votado en otros mandatos, ¿no?, mociones en este sentido. Por lo tanto, bueno, pues sí, razón llevan y es así. Con lo cual, bueno, pues igual que no llevaban razón en el punto anterior y en el anterior tampoco, pero en este sí. Así que nosotros vamos a votar a favor. Bien. Partido Popular, señor No, Pereira. sin intervenciones, vamos a votar a favor. Gracias. Pues votamos la moción. ¿Votos a favor? Aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, el sexto, moción del Partido Socialista Obrero Español sobre el Pacto de Estado frente a la emergencia climática. Señora Folla. Gracias, presidente. Presentamos esta moción que
a favor del Pacto de Estado frente a la emergencia climática. En este caso es una realidad. Este Pacto de Estado frente a esta emergencia climática es una iniciativa que impulsa el Gobierno de España para dar la respuesta que cada vez es más extrema a las condiciones de este cambio climático. Este acuerdo creo que debería trascender de los ciclos políticos, también de las diferencias territoriales, con el único fin de reforzar la capacidad de adaptación y respuesta y recuperación ante los fenómenos climáticos. Tenemos que recordar los que hemos, en este caso, tenido recientemente con el tema de los incendios en nuestra comarca. Este proyecto o este pacto está fundamentado en conocimientos científicos y también, además, tiene la cooperación institucional con el único objetivo de proteger a la ciudadanía, a nuestra economía y a toda la rica biodiversidad de la que podemos disfrutar en España y también en nuestra comarca. Gracias, señora Folla. Señor Alonso, Coalición por el Bierzo. Bueno, pues en el Bierzo, desde luego que nosotros con estas cuestiones hemos sufrido mucho. Hemos sufrido mucho porque todo nuestro sistema productivo y de alguna manera de empleo en la que ha girado el último siglo, pues lo hemos tenido que pagar de manera, voy a decir que dramática y de manera absolutamente injusta, sin que haya habido ninguna contraprestación. Y cuando digo ninguna, ninguna. Para la emergencia climática, todas las grandísimas multinacionales, y voy a citar a una que a los bercianos nos duele especialmente, que es Endesa, ha recibido miles de millones, precisamente para la emergencia climática. ¿Cómo se comporta esta multinacional que recibe miles de millones del Gobierno de España vía financiación europea para la emergencia climática? ¿Cómo nos ha saldado la cuenta? Ahí está el alcalde de Cubillos. A lo mejor es él el que mejor puede responder, ¿no?, a los fallidos proyectos, propuestas, ideas, financiación, incluso encima de la mesa. No sé si nos salvarán el Bierzo con una factoría de reciclaje de mierda o de baterías de litio, ya, porque es lo que somos, el receptáculo del reciclaje de porquería. Parece que incluso la última se les cae también. Ya hasta en eso, mira, hasta nos podemos ver salvados. Y luego, por último y para terminar, mire, yo no quiero insistir, pero precisamente si hablamos de emergencia climática y estamos hablando de poner una zona productiva y de quitar el pasto matorral y de que todo esté rodeado de viñedo, pero que no permita la legislación que ese pasto matorral se convierta en viñedo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La emergencia climática, desde luego que existe, desde luego que hay un problema muy grande en todas estas cuestiones, pero desde luego nos parece una cortina de humo para hablar de la realidad. Y la realidad es el abandono del medio rural. Y la realidad es el abandono, por desgracia, de nuestra tierra. Y nosotros ya hemos dado mucho y recibido muy poco para toda esa emergencia climática. Ya termino porque de nada vale que vengan aquí a hacer simposios y a reunirnos todos aquí y a hacer todas estas cosas si luego no hay algo que es claro y tangible. Boletín oficial del Estado. Inversiones y realidades. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Partido Popular, señor Pereira. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros desde el Partido Popular creemos que este Pacto de Estado no deja de ser una declaración de intenciones con muy poco contenido. Una cortina de humos, como decía el portavoz de Coalición por el Bierzo, después de estos incendios que hemos padecido últimamente. Con este pacto vemos que ni se acaba con las llamas ni tampoco se recupera lo perdido. Este pacto, además, que se propone realizar ahora, este pacto de Estado, no es nuevo. Hay uno ya desde 2011 que está adscrito al Ministerio de Transición Ecológica y, por lo tanto, no vemos que haya ninguna novedad, ni siquiera una actualización que el propio presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañoco, lleva desde el año 2022 pidiendo que se actualice. Nosotros pensamos que se trata más bien ahora mismo de ideologizar los incendios, o sea, dar ideología a los incendios y el cambio climático sin centrarse en los medios materiales, en los medios de gestión de estos incendios.
¿Nosotros qué propondríamos al respecto? Bueno, pues que se aprueben unos presupuestos generales con unas acciones claras y no limitadas como están actualmente. Hay que, sí, de acuerdo, hay que mejorar muchísimo en la prevención, tenemos que dotar a todos los medios muchos más recursos humanos y materiales. Exigimos, como todo el mundo, una mejor coordinación entre las administraciones, Gobierno, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial, también Consejo Comarcal y los propios ayuntamientos, que seamos capaces de intervenir para el siguiente punto, para hacer una respuesta inmediata. A veces se tarda demasiado tiempo estableciendo competencias y podíamos actuar y acotar estos incendios mucho más antes. ¿Qué queremos? Que no haya gestos simbólicos, sino que haya unas situaciones reales. En conclusión, nosotros no estamos en contra de reconocer el cambio climático. Estamos de acuerdo que se está produciendo un cambio climático que nos está afectando a todos, pero dudamos que esta versión que nos presenta el Gobierno de cómo afrontarlo, pues tiene carencias. Y nosotros, es más, creemos que hace falta un sistema potente de emergencias a nivel nacional que implique a todas las administraciones, como decía antes, dotándolas de más medios y más planificación. Por lo tanto, el sentido de nuestro voto va a ser la abstención. Gracias, señor Pereira. Para cerrar, señora Folla, ¿no? Pasamos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada la moción. Pasamos al punto número 7, moción del Partido Socialista Obrero Español de apoyo al pueblo de Palestina y a favor de la paz en Gaza. Señora Folla. Gracias, presidente. Sabemos que esta moción no es más que un gesto simbólico. Es la forma que tenemos de demostrar nuestro rechazo hacia el genocidio que Israel está cometiendo contra los ciudadanos palestinos. Lo urgente es que la guerra en Gaza finalice, que la población civil sea rescatada, cese del fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y una enorme asistencia humanitaria para el pueblo de Gaza. Ya son más de 150 países de las Naciones Unidas que han reconocido el Estado palestino y creo que es una cuestión de humanidad apoyar esta moción. Gracias, señora Folla. Señor Alonso, Coalición por el Bierzo. Sí, con la venia de la presidencia. Bueno, previamente en la Junta de Portavoces hice yo una petición y es que apareciera en el texto jamás como grupo terrorista, Sí, que lo aceptamos. que creo que no hay ningún problema. Por lo tanto, independientemente de ello, nosotros vamos a votar a favor. Lo que pasa que sí que es cierto que más que grupo armado, grupo terrorista. Y una vez dicho lo cual, pues no quiero tampoco excederme más en explicar o en abundar en el auténtico horror y la auténtica desgracia, la situación terrible, dramática y horrible y lo que es peor, ¿no? Duradera en el tiempo, que incluso pues hasta permite normalizar una auténtica atrocidad de este tipo y que desde luego no podemos permitirlo, y nuestro voto favorable a favor de que, por supuesto, también, entre otras cosas, pues termine ya por fin este auténtico horror, este auténtico desastre, esta auténtica devastación en Gaza. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Por el Partido Popular, señor Pereira. Buenos días. Buenos días, no, muchas gracias. Perdón. Lo que quiero decir es que, bueno, en primer lugar, nos sorprende un poquito la inclusión de esta moción de ámbito internacional puramente en un pleno del Consejo Comarcal. Más o menos tácitamente, aunque no lo hemos decidido, traemos a este foro propuestas y debates referidos a nuestra comarca. Pero no somos insensibles a lo que padece Gaza y sus gentes, pero también somos con las mujeres que sufren por el maltrato de las pulseras de seguimiento, por la situación política judicializada nacional, y no utilizamos este escenario para su debate. Pero bueno, ya que hay presentada esta moción, pues vamos a debatir. En la moción del Partido Socialista, que prácticamente respaldamos en su totalidad, vemos hay dos cosas que nos preocupan. Una es que decidamos en este plenario el reconocimiento de Palestina como un Estado. Creo que eso corresponde a hacerse mediante negociaciones y acuerdos políticos y no como una fórmula unilateral, ¿no?, que se decida. También nos resistimos a emplear la palabra genocidio, como hacen en esta moción, defendiendo el conflicto de Gaza. Eso sí, creemos que esto lo tiene que decidir un tribunal internacional, pero sin duda sí que condenamos enérgicamente esta masacre que se vive en Gaza.
Mantenemos desde el Partido Popular la misma postura desde el inicio de la crisis, sin ningún cálculo electoral ni pretendemos utilizar este drama humano. Defendemos un alto del fuego inmediato en Gaza, defendemos que se liberen a los rehenes y todos los presos palestinos, exigimos que la distribución de ayuda humanitaria llegue sin ningún tipo de obstáculos a toda la población civil, abriendo los pasos terrestres con Gaza para que llegue la ayuda rápidamente, que se evite la escalación del conflicto regional. Condenamos, sin duda, el terrorismo de Hamás. Ellos no pueden tener ningún papel fundamental en el futuro de Palestina. También creemos que la legítima defensa de Israel debe de enmarcarse en los límites del derecho internacional y no cometiendo los abusos que se están cometiendo en estos momentos. Incluso también somos partidarios de que se llegue a estudiar y se puede plantear de forma real el acuerdo que tiene Israel con la Unión Europea, que quede sin efecto mientras no se corrijan estas situaciones. Pero, insisto, hay un par de cosas que nos retraen bastante y entonces, que como he dicho, es la utilización de la palabra genocidio, la declaración de Israel como Estado, y por eso el Grupo Popular nos vamos a abstener en esta moción. Gracias, señora Pereira. Señora Folla, para cerrar. Sí, para finalizar. Yo no sé si se le llama genocidio o algo similar, pero cuando hay 70.000 muertos entre los que se encuentran fundamentalmente, en este caso, niños y madres, creo que esta moción hay que apoyarla en este caso, porque estamos hablando de muertes de inocentes. Es decir, podemos estar de acuerdo en el resto de los puntos, es decir, en condenar siempre, lógicamente, al grupo terrorista Hamás. Yo no sé si exactamente es la palabra genocidio o no. Sé que se le parece 70.000 muertes. No apoyar esta moción consideramos que es una falta de humanidad. Gracias. Pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra de la moción? ¿Abstenciones? Pues queda aprobada la moción. Pasamos al punto número 8, dictamen sobre la aprobación del Plan Comarcal para la implementación de la Agenda 2030 en el Bierzo. Señora secretaria. En la Comisión de Asuntos Generales se dictaminó favorablemente la aprobación de la implementación del Plan Comarcal, mejor dicho, para la implementación de la Agenda 2030. Y, bueno, los puntos en el dictamen están recogidas la defensa que hizo la consejera Laura a cargo de este plan. Y, bueno, un poco más el plan es muy extenso. Por eso, bueno, tampoco es cuestión de traerlo aquí. Muy bien. No sé si... Pues abrimos primer turno de intervención. Señor Alonso, por Coalición por el Bierzo. Sí, con la venia de la presidencia. Bueno, nos encontramos ante el enésimo plan, estudio, documento. La verdad es que a nosotros nos da ya mucha pereza todo esto. Existen anteriores documentos y anteriores estudios hechos por la Corporación para el Desarrollo Económico del Bierzo, por la Universidad de León, por la UNED, la Universidad a Distancia, y nosotros desde Coalición por el Bierzo lo consideramos una nueva distracción. Queremos saber y preguntamos hoy aquí cuánto cuesta este plan comarcal para la implementación de la Agencia 2030, quién lo codirige o quién lo coordina. Y desde luego que lo que decimos es que menos diagnósticos y más gestión, porque el verdadero problema que tenemos en el Bierzo ya se lo digo yo, y nos ahorramos todos estos gastos en nuevos estudios, planes y documentos. Abandono rural, falta de oportunidades, falta de comunicaciones e infraestructuras, burocracia excesiva, envejecimiento de la población, baja natalidad y, por supuesto, los servicios, donde nuevamente la Universidad de León nos ha pegado una nueva bofetada diciendo que no va a empezar el grado de Medicina en el Bierzo desde el primer curso. Ven, ya tienen aquí el diagnóstico, ya tienen aquí el problema y ahora decirles que para ello pues, se podían haber ahorrado. Evidentemente, yo creo que el gasto de Sustainable Startup and CO, ¿vale?, que es la coautoría,
que imagino que es una startup de estas que vienen haciendo todos estos modelos y que encima está en la calle Ferrat, número 56. Nada más y muchas gracias. Muy bien, gracias. Señor Pereira, Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, nosotros después de leerlo con atención hemos sacado también unas anotaciones. Entendemos, a nuestro juicio, que hay una excesiva dependencia de la teoría. Hay muchos conceptos que se repiten, ODS, resiliencia, innovación, pero hay pocas medidas concretas, ni hay plazos ni hay inversión. Habla también de una gobernanza difusa. El Consejo Comarcal asume un papel central, pero con los recursos técnicos y financieros que tenemos tan limitados, no explica cómo garantizar esta capacidad real de ejecución. No hay presupuestos detallados de intervenciones. El diagnóstico se reitera varias veces, con lo que hemos hablado siempre, los problemas de despoblación, envejecimiento, el declive industrial que sufre el Bierzo, pero no aporta ninguna novedad significativa. También es un poco ambiguo, porque es un proyecto 2030, pero tampoco hay ninguna ruta intermedia que hacemos en el año 25, 26, 27, ¿no? Estamos de acuerdo que puede ser un marco de captación de fondos europeos si somos capaces de concretar proyectos que tienen de todo esto en cuanto al Bierzo, o sea, en cuanto al turismo, la industria, en fin, tenemos que ser capaces de que esto sea un motor y un altavoz. Permite también, en alusión, como decía antes el compañero de Coalición por el Bierzo, que el Bierzo pueda ser un buen laboratorio de sostenibilidad rural. Creo que se dan las condiciones adecuadas. En resumen, creemos que es un plan correcto en la forma, pero débil en el formo. Marca un rumbo, conecta con las agendas globales, pero no le vemos músculo operativo. No le vemos financiación clara y medidas concretas. Desde luego, identifica bien los problemas, como he dicho. Las medidas son genéricas y, insisto una vez más, no se detallan partidas económicas a cada medida y son expectativas de fondos que se pudieran captar de forma europea. En resumen, mucha referencia a la Agenda 2030 de sostenibilidad e innovación, pero sin bajar a las acciones tangibles que puedan transformar la realidad del Bierzo. Por ello, nosotros estamos de acuerdo en que necesitamos tener una estrategia para afrontar los nuevos retos que se presentan en el Bierzo. No lo vamos a votar, desde luego, en contra, porque no nos oponemos a los objetivos de desarrollo sostenible ni a la búsqueda de soluciones, pero nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque el plan consideramos que es insuficiente, poco operativo y no garantiza soluciones reales a los problemas de la comarca. Gracias. Gracias, señor Pereira. Señora Folla. Gracias, presidente. La Agenda 2030 no es un eslogan ni tampoco ninguna moda pasajera, es un compromiso internacional. El Consejo Comarcal del Bierzo, desde hace más de un año, decidió impulsar un proceso para adaptar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 a una realidad, a la realidad de nuestra comarca. Creo que es importante destacar que está siendo un proceso pionero y también muy participativo. Han participado más de 900 personas en este proceso, también 14 entidades, tanto de empresarios, asociaciones culturales, es decir, entidades que son claves a nuestro entender en el territorio. También han participado los centros educativos. Estas personas han realizado durante meses, han llevado un diagnóstico social, económico, ambiental y también demográfico, identificando los problemas, pero también sacando músculo de nuestras virtudes. Se han diseñado unos objetivos, en este caso de acción, que se van a realizar de aquí al 2030. Lo que me sorprende es que no sé si se han leído el plan, porque en el plan lo deja correctamente cuáles son los objetivos que se van a desarrollar, que son la creación de empleo para jóvenes, la mejora en los servicios en los pueblos, apoyar el emprendimiento agrario, impulsar la digitalización rural, reforzar la igualdad de género y proteger nuestro patrimonio natural y también cultural. Es decir, nosotros consideramos que esta moción se debería, o nosotros, nuestro grupo político, lógicamente, la va a votar a favor para seguir trabajando en la implementación de la Agenda 2030 en el Consejo Comarcal del Bierzo. Gracias, señora Folla. Yo aquí únicamente incidir en que este plan
es el cumplimiento de un acuerdo plenario que se adoptó por unanimidad, o sea, Coalición por el Bierzo, PP, PSOE, dijeron al equipo de gobierno que elaborara un plan de Agenda 2030 propio del Consejo Comarcal, y eso es lo que se ha cumplimentado, un acuerdo plenario. Por eso me sorprende que aquella unanimidad que hubo en el principio pues no la vaya a haber hoy, pero en cualquier caso cada uno es muy libre de votar aquello que quiera votar, faltaría más. Vamos a proceder a la... No sé si quieren algún segundo turno de intervención. ¿Quieren algún segundo? Sí, si me permite, sí, bueno, yo... Sí, perdón. sí, señor Alonso. Sí, yo también. No me han respondido a lo que he preguntado, y es que cuál es el coste presente y futuro. Y luego, miren, desde luego no estamos de acuerdo con esta manera de articularlo, no estamos de acuerdo con la fórmula elegida, no estamos de acuerdo con que se venga a decir aquí que esto va a repercutir en un plan de empleo, etcétera, 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 etcétera. No estamos de acuerdo en que se haga así. Y como no estamos de acuerdo, lo tenemos que manifestar. Simplemente, creo que se pueden hacer las cosas de otra manera. Creemos firmemente que se pueden hacer las cosas de otra manera. No pensábamos que iba a ser esto así, porque si no ya les digo yo que no hubiéramos votado de manera, como bien decía el presidente, unánime. Nada más y muchas gracias. Ante esa propuesta anterior. Sí, señor Pereira. Sí, bueno, más o menos lo mismo. Evidentemente estamos de acuerdo todos que hay que establecer un plan de desarrollo y hay que ir acercándose a los objetivos 2030, pero insisto, esto creo que a lo mejor antes de la aprobación había que haberlo trabajado un poco más, a lo mejor con las fuerzas políticas, no presentarnos así un documento en el que, insisto, se detallan muchas cosas que más o menos todo el mundo conocemos, se detallan cosas que habría que hacer, que también estamos de acuerdo, pero no vemos un poco cómo se van a desarrollar ni se concretan nada. Por eso de ahí nuestra abstención. Luego apoyamos y creo que necesita un poco más de trabajo. Señora Folla. Sí, indicar que el importe son 148.000 euros y que estos serán los fondos europeos. Bueno, yo para cerrar decir que no ha habido menos de 30 reuniones de trabajo en las que en ninguna vi a nadie de Coalición por el Bierzo ni Partido Popular hacer la más mínima propuesta, ni siquiera asistir. Pero bueno, es muy fácil ahora venir aquí y decir que está muy poco trabajado. Está muy poco trabajado por Coalición por el Bierzo y por Partido Popular, que no está nada trabajado. Está trabajado por el resto y por las asociaciones y por las 900 personas que intervinieron. Bueno, y ahora sí, pasamos a votar el punto del orden del día. Votos a favor del plan. Votos en contra del plan. Abstenciones. Pues queda aprobado el plan. Pasamos los puntos 9 y 10. Son sendas daciones de cuenta de los decretos que están a su disposición. Y pasamos al punto número 11, informes de la Presidencia. Bueno, empiezo en este caso informando de los proyectos que estamos ahora llevando a cabo. Estamos llevando a cabo un proyecto de agromentoring en el que 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres, entre 28 y 58 años, se están formando en una finca del Banco de Tierras en la localidad de Villadepalos, en colaboración con Alimentos de Calidad del Bierzo, y se están formando en el cultivo hortícola para que, una vez finalicen el periodo de formación, puedan llevar a cabo e implementar un proyecto de vida en el sector hortícola, que es un sector en el que existe necesidad de productores en la comarca del Bierzo. El agromentoring forma parte de un proyecto mayor que se denomina Comanda en Ruta, un paso más, que está financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con 148.000 euros, y el Consejo Comarcal aporta lo que resta hasta los 172.000 euros. Se trata de favorecer el relevo generacional en el sector, la seguridad alimentaria con productos de proximidad y la agricultura sostenible. Dentro también de este proyecto del Comanda en Ruta, un paso más, hemos comenzado ya con la gastroescuela, formación para personal que resulte
fruto de esa formación, personal cualificado en restauración. Se forma a 10 personas en la localidad de Molinaseca y el periodo de formación durará hasta diciembre del año en curso, hasta el 18 de diciembre del año en curso. Por otro lado, en el proyecto de la senda de las cantinas, es un proyecto de lucha contra la despoblación, de recuperación o que no se pierdan las cantinas rurales, pues una vez hecho ya el estudio diagnóstico para identificar las cantinas, una vez hecho esa web y esas rutas que también se pueden seguir a través de la plataforma abierta Wikiloc, pues ahora mismo estamos haciendo ya esas 19 rutas, 17 rutas, 19 cantinas, se están llevando a cabo. Consiste la actividad en una ruta previamente diseñada. Las personas que van, que son hasta 15, son personas con seguro, es decir, se hace. Y luego se produce al finalizar una degustación de productos del Bierzo. Están siendo muy exitosas. Siempre hay mucha gente esperando a la cola y invito a todos los consejeros a que realicen alguna de estas rutas. También hemos celebrado las ferias agroalimentarias. Las celebramos el 28 de junio en Carucedo, el 12 de julio en Castropodame y el 9 de agosto en el Ayuntamiento de Valle de Ancares, en Candín. También han sido ferias exitosas. Saben que se trata precisamente de promover los productos de calidad del Bierzo, los productos de proximidad, y sí invito a que aquellos ayuntamientos que no hayan tenido de momento esa feria apostando por el Bierzo, naturalmente, pues que están ya, pueden solicitarlo, son 3 cada año, y de lo que se trata es que al final se haga en los 38 ayuntamientos del Bierzo. Por otro lado, hemos ingresado en esa red de agentes para la promoción del comercio interior en Castilla y León. Por primera vez tenemos un agente RACI, un agente para promoción del comercio minorista en el medio rural, con 3 ejes principales: asesoramiento, tramitación de ayudas y actualización de datos. Ha empezado en julio y ya de ahí han surgido la tramitación de 7 proyectos en la comarca del Bierzo vinculados al comercio, y ahora mismo se están tramitando 40 proyectos y ya se han tramitado 15 subvenciones, 7 microcréditos. El presupuesto es de 45.000 euros y es financiado por la Junta de Castilla y León. Por otro lado, tuve una reunión con la rectora en la que le trasladé de primera mano las que eran las aportaciones a la memoria por parte del Consejo Comarcal del Bierzo, que básicamente era que se iniciara desde el primer curso el grado de medicina, y que, en cualquier caso, si por cualquier razón eso no podía ocurrir, que tendría que estar muy justificado, que fuera seguro que se implementaría desde el cuarto curso, ¿vale? En esa reunión la rectora ya me anunció que era inviable el comienzo desde el primer curso. Bueno, me dio varios datos de las solicitudes que se habían presentado de docentes tanto en el Bierzo como en León, de esas solicitudes, qué personas estaban en condiciones de ser docentes en aquel momento. A día de hoy desconozco los datos, esto fue a finales de julio, principios de agosto. En aquel momento había 3 personas de las solicitudes que podían ser docentes en el Bierzo y 24 personas que podían ser docentes en León. Hablaba también de la importancia de áreas como bioquímica, genética y fisiología, que tenían la implantación en
en el campus de León, hablaba de los laboratorios de genética y bioquímica, hablaba también del laboratorio de anatomía patológica con cadáveres, que en León sí existía, en Ponferrada no, hablaba de las dificultades económicas y, en definitiva, adelantaba en esa reunión lo que ya ha adelantado oficialmente. Ayer mismo no llegó la contestación a esas alegaciones que habíamos hecho desde el Consejo, que eran concordantes con las que han hecho otras administraciones, y efectivamente pues ya nos dice por escrito que la carencia de recursos económicos necesarios hace inviable que puedan empezar desde el primer curso, que correría incluso en riesgo que le diera el visto bueno la SUCIL por la implementación en ambos lugares, y que si se le diera el visto bueno, que en cualquier caso no se garantizaría una formación, no quiero decir nada que no es. En último término, a quien estaríamos defraudando es a nuestros futuros estudiantes, cuya formación se vería resentida y acabaría teniendo una repercusión negativa de reputación, tanto para el nuevo grado como para la universidad. Bueno, estas son las razones que, repito, han llegado ayer, por la cual dice que efectivamente se va a hacer un esfuerzo para que en ese cuarto curso sí que exista ese grupo en Ponferrada. No lo garantiza, dice que se va a hacer un gran esfuerzo para que se haga. Por otro lado, hemos incorporado un técnico de personal desde el 1 de agosto, en noviembre se jubila el actual y esa es un área con carencias importantes y que además era, por la peculiaridad de la Administración, era muy importante que pudieran trabajar al menos unos meses juntos quien se va a jubilar y el nuevo técnico de personal, para que pues no se notara ese interín cuando se vaya el actual, que lleva tantos años en la casa. Ha habido 2 jubilaciones, de la técnica jefa de turismo y de la coordinadora de menores. Se han cubierto ambas a través de la bolsa, las bolsas de interinos que creamos en su día. Estamos negociando la RPT y el convenio colectivo. De hecho, hoy tenemos, cuando acabe el pleno, reunión de la RPT. Hemos ya avanzado en estructura, en funciones, y ahora vamos a pasar ya a la valoración de los puestos. ¿De acuerdo? Por otro lado, el día 9 de octubre se van a celebrar unas jornadas en el Centro de Formación del Profesorado, en el cual todos los años se adopta un tema monográfico, y en estas de este año va a ser dar a conocer el funcionamiento del Consejo Comarcal del Bierzo a los profesores de secundaria y de primaria. Nos parece una actuación muy interesante. Por otro lado, en cuanto al plan de pequeñas obras de las juntas vecinales, bueno, respecto al anterior ya han pasado los informes todos los lotes excepto uno, digamos que es el que tenía problemas más importantes, el lote 14, con lo cual lo lógico, y digo lo lógico, es que en próximas fechas, salvo esos del lote 14, que ya tienen una propuesta de resolución pero todavía no han sido informados, se paguen. ¿Vale? Y respecto al plan bienal 24-25, bueno, lo que ha ocurrido es que ha habido, con algunas novedades que se han incorporado a las bases, pues hay que requerir a 250 juntas vecinales por documentación o por la razón que sea. Están saliendo todos los requerimientos, deberían de estar a principios de octubre, deberían haber llegado todos, espero que así sea, si no haremos un refuerzo en el área para que así sea. Y por otro lado sí que quiero hablar, bueno, me quedaba un tema que tenía, próximamente se van a convocar las subvenciones en concurrencia competitiva
tanto las culturales como las deportivas. Y ya sí, para finalizar, pues quería hablar de los incendios, también de médulas. En médulas se ha creado un equipo de trabajo interdisciplinar para la recuperación de médulas, en el que pues están prácticamente todas las administraciones, más las 2 universidades representados. Y ahí ahora mismo pues están trabajando, ya se han hecho varios trabajos por parte de técnicos del CSIC en el paraje, tanto de afectación como afectación sobre las aguas, y ya hay algunas primeras conclusiones de alguna parte. Eso, por ejemplo, ha hecho que hayamos tenido que limitar, bueno, inicialmente no se podían hacer las visitas y finalmente pues haya una limitación en cuanto a lo que se puede visitar fruto de esos estudios. Se están haciendo también ya trabajos de defensa para evitar los arrastres por pluviales fuertes en captaciones, depósitos, etcétera. Y también se está preparando un informe exhaustivo que se tendrá que enviar a la UNESCO para explicar lo sucedido y sobre todo lo que se está haciendo para no perder esa declaración de Patrimonio de la Humanidad. Y en cuanto a los incendios, bueno, sabemos lo voraces que han sido los incendios, sí recordar cuáles son las competencias y las actuaciones que ha llevado a cabo el Consejo Comarcal. El Consejo Comarcal desde el año 2005 tiene competencias delegadas, eso sí, sometidas a control y a fiscalización de la Junta. Fruto de esa competencia, pues lo que llevamos a cabo en el Consejo es, con la financiación que nos da la Junta de Castilla y León, que ahora mismo está en 2 millones de euros, licitamos las 4 brigadas antiincendios. Con los sobrantes de las 4 brigadas antiincendios licitamos la 5ª brigada antiincendios, con lo cual siempre hay una brigada que actúa menos tiempo que las otras 4. Ninguna de ellas llega, por la financiación que tenemos, a los 10 meses a los que sí llegan en el resto de la comunidad. Y además de eso, pues también hemos licitado 9, mediante contratos menores, actuaciones en diferentes montes de la comarca. Además de esas 5 brigadas que están, si hay incendio, para hacer el trabajo frente a los incendios. Si no hay incendios, es la Junta de Castilla y León la que determina cada año los trabajos que se van a hacer en el monte, que previamente han propuesto los técnicos de medio ambiente, los forestales. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo que hacen estas brigadas. Por otro lado, tenemos las brigadas Montel. En este caso son 2 brigadas, 2 capataces y 8 operarios en cada una de ellas, que trabajan en los 26 ayuntamientos con las peticiones que nos hacen, que en algunos casos se puede hacer todo y en otros no, porque evidentemente hay que repartir el tiempo de trabajo en todos los ayuntamientos. Estas brigadas Montel, que en parte del periodo de los incendios voraces les pillaba de vacaciones, se reincorporaron todos para trabajar en la lucha contra los incendios, pero en este caso las brigadas Montel solo en la realización de desbroces. No pueden entrar a apagar, no pueden estar en el operativo de extinción. Después tenemos los 6 peones forestales fijos discontinuos, que también, pues si hay un incendio, tienen que estar en el operativo del incendio, a disposición de los técnicos de la Junta, y si no, también están, si no hay incendios, están en esos trabajos forestales. Por último, tenemos una brigada que el decreto del 2005 denomina de Vega. Será que en aquel momento, en el 2005, se estableció que esa era la sede, pero que prácticamente desarrolla su trabajo casi en exclusividad en las médulas. ¿Cuál es el problema de esa brigada? Pues que es una brigada como otras que la Junta ha declarado a extinguir, y ahora mismo solo tiene 3 miembros la brigada, un conductor, que además está de baja, y 2 peones.
esa es la situación, ¿no? Nosotros lo que le hemos pedido ya en la reunión que hemos tenido en cuanto al Montel es que podamos llevar a cabo el Montel en los 38 ayuntamientos. Parece que no tiene mucho sentido porque solo en 26 y no en los 38. La verdad es que nadie ha sabido explicar ni en la Junta ni en Diputación la razón exacta por la que eso ocurre, y parece que hay voluntad por parte de todos para que efectivamente lo prestemos en los 38 ayuntamientos. Y nosotros pedíamos que el Montel al menos estuviera 9 meses, ahora mismo están 6 meses. Si no puede ser todo el año, porque a veces es difícil trabajar en el monte, pero al menos 9 meses. En esa reunión nos informaron que la cuantía del plan estaba fijado y no se podía modificar, por lo tanto que no se podía establecer un periodo superior, pero que sí tenía algunas modificaciones el plan de este año. Básicamente era que se va a tener en cuenta la superficie quemada para determinar el importe de la ayuda. Eso creemos en el Bierzo que es importante porque en pura lógica tiene que aumentar la ayuda para el Montel. También que hay cierta flexibilidad, de tal manera que no tienen que estar los 18 o 6 meses, sino que al final el dinero es el que sea, pero nosotros podemos determinar, pues tenemos 9, 6 meses y 9 otros 6 meses, o eso va a ser flexible. Hasta ahora no, tenían que estar desde mayo a noviembre los 18 trabajando y nos van a dar flexibilidad. Y por otro lado van a establecer como prioritario que los trabajos del Montel sean en la interfaz forestal, no como hasta ahora, que permitía también actuaciones en el interior de los pueblos, y de hecho pues algunos ayuntamientos pues pedían limpieza no de la interfaz, sino pues de algunas instalaciones que podían tener. Entonces, eso es lo que nos han contado respecto al Plan Montel. Y respecto al resto del área, vamos a tener una reunión que es el día 1, porque, como saben, hubo una reunión del presidente y algunos consejeros de la Junta con las 9 diputaciones, a la que extrañamente no fue convocado el Consejo Comarcal, cuando precisamente en prevención de incendios forestales somos los que tenemos competencias, de acuerdo con ese decreto, y como se produjo ese hecho, por eso, con carácter urgente, solicitamos reunirnos con los responsables del Plan Montel y también con el consejero de Medio Ambiente. El consejero nos recibe, pues mañana nos recibe. Y el planteamiento que se lleva es la actualización de ese decreto del 2005, que las brigadas forestales puedan trabajar todo el año, que nuestros peones forestales puedan tener financiación para ser considerados bomberos forestales y que puedan también trabajar todo el año, y que la brigada denominada Extinguir de Vega, pues que no se extinga, es más, que se complete con los miembros que tenía inicialmente. Esas son las peticiones principales que llevaremos a la reunión y creemos que es el momento en el que necesariamente se tienen que tomar decisiones, y en materia de prevención yo creo que es absolutamente imprescindible ampliar el tiempo de actuación en la prevención en nuestros montes. Y por otro lado, también relacionado con esto, pues estuve en la visita que nos hicieron los Reyes en Carucedo, pues en la que básicamente la postura de los Reyes fue la de escuchar a alcaldes, escuchar a pedáneos con lo que había pasado, las peticiones que tenían y cómo se vivía en el territorio. Fue una reunión larga, sin prisa, por parte de los Reyes, en los que todo el mundo pudo hablar, y pudo hablar con tranquilidad, y unos alabando cosas, criticando otras, en fin, todo el mundo habló con libertad aquello que quería mencionar.
Por último, decir que hemos propuesto para los premios de protección civil a nuestra agrupación de protección civil en su conjunto, porque estuvieron en todo momento también a disposición de ese operativo antiincendios y estuvieron cooperando pues, en numerosos lugares del Bierzo. Y ahora ya sí que pasamos a ruegos y preguntas. Señor Alonso. Sí, gracias, presidente. Bueno, pues el primer ruego, a poder ser, ya sabemos de las dificultades, pero intentar poner la maquinaria de desbroces que tenemos en el Consejo Operativo. El segundo ruego, mire, señor presidente, de su aplaudido discurso del 8 de septiembre, por favor, a juicio de Coalición por el Bierzo, ni somos pocos, ni los 119.000 habitantes del Bierzo pesan poco. Tenemos más población que provincias como Soria, en su conjunto, y similares poblaciones a Segovia, Palencia, Bilbao, Zamora, siendo Ponferrada la sexta población de la autonomía. Le ruego también, por otro lado, que no es usted el portavoz del Grupo Socialista. Es que incluso en un punto intervino 2 veces. Por otro lado, le pregunto, ¿cómo va la licitación del estudio sobre las mancomunidades, recogida de residuos, etcétera, que venía en el presupuesto? ¿Se ha ejecutado algo del presupuesto en materias como inversión? ¿Tiene previsto el equipo de gobierno del Consejo hacer algún gasto de inversión o podemos asimilarlo, dejarlo, sumarlo para los siguientes ejercicios? Luego, por otro lado, pensé que lo iba a comentar, lo tenía aquí apuntado, pero finalmente a lo mejor se ha despistado, porque yo creo que en breve se convocará, espero, el Patronato de Turismo del Bierzo, imagino. Además, tenemos ahí fechas señaladas, como es Intur y la nueva configuración que va a haber en Intur, como son las jornadas gastronómicas del Bierzo, y prácticamente estamos ya en el mes de octubre. Por otro lado, ya sí que lo dijo, por lo tanto, casi más que pregunta en cuándo saldría la convocatoria de subvenciones, asociaciones y demás, le ruego que con la máxima agilidad posible también por los meses en los que nos encontramos. Y sabemos luego cuál es desgraciadamente a veces la lentitud en la casa, ¿no?, en las distintas administraciones. Nos encontramos ya en un momento desde que se aprobó el presupuesto, pues rayando ya la prórroga del año. Y con esto pues son las preguntas que le tengo que decir. Nada más y muchas gracias. Gracias. Señor Pereira. Sí, bueno, yo voy a empezar con un ruego que no tenía previsto, pero si me lo permites, en base a su última intervención sobre el plan comarcal de la Agenda 2030. Es decir, que desde luego nosotros no fuimos conocedores de ninguna reunión donde se tratara eso, ni se nos invitó. Por lo tanto, no acepto que... estamos en ruegos y preguntas. Rogaría que cuando hay algún tipo de reunión, creo que desde el Partido Popular siempre hemos estado donde se nos ha invitado y nos ha requerido. Y, bueno, pues si alguna vez hay que reunirse, desde luego estaremos ahí. Si no hemos participado más es porque no hemos tenido conocimiento de ningún tipo de reuniones. En cuanto a las preguntas, bueno, como siempre, el hablar el último supone que después de los informes de presidencia y de mi compañero, muchas de ellas quedan contestadas. Simplemente abundar un poco. En el Plan Montel nos gustaría solicitar, me imagino, ahora no podrá ser por el directo del Pleno, pero sí que queremos tener un listado de las actuaciones que se han realizado por las brigadas del Plan Montel en los distintos ayuntamientos, porque recogemos las quejas también de algunos municipios que van brigadas y que no conocen lo que se ha hecho en sus municipios y no se contacta con ellos. Entonces, queríamos saber que se nos facilite, vamos, de alguna manera, en vez de solicitar a lo mejor por registro, si puede ya quedar constancia, y si no, pues lo haremos las diversas actuaciones que han realizado las brigadas del Plan Montel. Tenemos unas preguntas también sobre las brigadas de médulas, especialmente si estaba localizada la brigada que siempre presta servicio en médulas durante esos días del incendio, pero bueno, ya he ido contestando a varias partes de estos. Desde luego que nos sumamos a que no puede desaparecer y haremos lo que en nuestra mano esté para que lleguen los mensajes de que hay que ampliarla y mantenerla permanentemente. Y luego también queríamos preguntar por algunos temas recurrentes. El tractor de desbroces, creo que
después de ver la contestación que se le dio al portavoz de coalición, una solicitud de que efectivamente no estaba haciendo nada, es justa, pero creemos que en estos momentos es casi imprescindible prestar este tipo de servicio de ayuda a los municipios. Antes hablábamos de que si no se puede hacer o si no se puede destinar los planes del Consejo para las obras de acondicionamiento de caminos, sí que al menos deberíamos de hacer un esfuerzo mediante, no sé si la contratación de un maquinista temporal, según se buscan de subvenciones, aunque solo sea por 6 meses, ¿no?, los periodos de máxima afluencia, o bien buscar algún contrato externo, como funcionó en sus momentos, pero darle esa disponibilidad a los ayuntamientos, no solo buscando apoyo en la Diputación o la Junta, sino los propios ayuntamientos que sin duda sufragaríamos una parte del gasto, ¿no?, asequible que se pudiera acometer. Creo que esto, igual que lo siguiente, el camión de desatascos, que siempre estamos hablando y sabemos de las dificultades, ¿no?, pero a veces desde el Consejo pedimos que se nos dote de medios y ahora tenemos los medios ahí que están parados. No sé, supongo que es complicado, pero quizás no sé si se puede crear una nueva plaza en los siguientes presupuestos, si es posible, pero si no, aunque sea por contrataciones temporales, yo pediría que se hiciera ese esfuerzo. Máximo, como decía antes, redundando en que al no poder utilizar el dinero para desbrozar, por lo menos que les facilitemos de alguna manera, aunque lógicamente no sea de forma gratuita. Y también, bueno, tenía para interesarme sobre la gestión comarcal de basuras, que se estaba haciendo se hizo alguna reunión, se estaba buscando la viabilidad del proyecto, si se ha avanzado algo. Y ya por último, incidir de nuevo en el tema de la sede del solar, del Consejo Comarcal, ¿no?, de cara a una posible ubicación. Saber cómo está el tema. Sabemos que se han hecho algunas ofertas. A mí me gustaría si las podemos conocer y debatir en este plenario, en alguna junta, en algún órgano que se nos comente y que podamos opinar al respecto antes de que se tome la decisión final. Y si cuándo se prevé que se pueda firmar esta sesión con el Ayuntamiento de Ponferrada para poner en conocimiento de la Junta y poder trabajar todos para poder iniciar un proyecto básico de construcción. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Pereira. Señor Alonso, discúlpeme, ¿qué había pedido, preguntado o rogado en primer lugar? Es que no he podido anotarlo. Sabiendo la dificultad, prácticamente lo que dijo el señor Pereira, sabiendo la dificultad de poner en funcionamiento la maquinaria que tenemos parada, Vale. que a poder ser, pues que, como al hilo de lo que él decía, que se busque alguna fórmula. Bien. Alguna fórmula tendrá que haber para intentar echar una mano. Sí que es verdad que antiguamente pues existía me parece que una concesión. Bueno, pues a lo mejor, al hilo de la reflexión que hacía el señor Pereira, pues igual no era malo incluir una plaza así, pudiera ser, a lo mejor en los próximos presupuestos. De tal manera que si ese es el problema, que parece ser, pues intentar solucionarlo. Bueno, voy a intentar contestar. Si alguna cosa no puedo contestar, pues lo haría con posterioridad. Bueno, con respecto al tema del tractor, efectivamente, el tractor carece de personal para manejarlo. Se hizo una gestión en su momento, una gestión indirecta que tuvo pues muchos problemas y graves daños en el tractor, y el tractor se reparó con un coste importante y es verdad que lleva ya bastante tiempo que no se puede utilizar porque no tenemos personal para manejarlo. Se han visto diferentes opciones, desde un convenio con Diputación que no está avanzado, pero sí estamos hablando de ello. La posibilidad de que si el acuerdo marco mejora la financiación, pues contratar personal propio para ese tractor. Incluso la opción, hemos preguntado el otro día, que pues a través de esos 18 operarios del Plan Montel, 2 se pudieran dedicar al tractor. O sea, se han mirado muchas opciones. Incluso la opción de un posible convenio con los ayuntamientos. No puedo decir más porque ahora mismo es que no está resuelto. Y el problema es las dificultades que hay para conseguir el personal. Ese es el problema de este tema. Después, cuando yo en mi discurso del día 8 hablaba de que somos pocos, de que
estaba haciendo una crítica a ambos gobiernos, al Gobierno central y al Gobierno de la Junta, que muchas veces focalizan sus inversiones en aquellos lugares donde se concentra la población, pues a nivel nacional, las grandes ciudades o la zona mediterránea, o a nivel autonómico, pues en Burgos, Valladolid, incluso Palencia. Eso es lo que yo quería decir, que aunque seamos 119.000 y no seamos los 400.000 de Valladolid capital, somos igual de importantes y tenemos los mismos derechos. Eso es lo que yo trataba de trasladar en ese discurso. Lo de intervenir 2 veces es lo que tiene ser presidente, que en los puntos puede intervenir 2 o 12. Es lo que tiene ser presidente. Cuando uno tiene 15, pues oye, puede intervenir 2 o 4 veces. Yo en el ayuntamiento lo sufro con el señor Morala, pero es evidente que tiene todo el derecho del mundo, porque le ampara la normativa, ¿no? Después, la licitación del estudio de la recogida de residuos. Yo creo que lo vamos a licitar ya, porque nos falta información, pero no acaba de llegar a pesar de haberla solicitado. Entonces yo creo que se va a licitar ya, que ya no vamos a esperar y se va a licitar el estudio, sinceramente. Tenemos muchos datos, pero no todos. Respecto al tema de la inversión, sí, la inversión, el dinero de la inversión va a ir dedicado a la reforma del centro de recepción de visitantes de Médulas, que necesita una reforma importante. Básicamente están en condiciones de cierto hacinamiento y el tema de los baños también está creando muchos problemas. Entonces se va a hacer una reforma que mejora las instalaciones del centro de recepción de visitantes de Médulas. Y ya a posteriori, pues efectivamente podremos sentarnos para el siguiente presupuesto y decidir de manera consensuada las inversiones. Por otro lado, acojo el ruego de que se invite a actos, etcétera, lo acojo. Si es que no fue así, yo lo acojo, desde luego. Respecto al Plan Montel, cuando finaliza el Plan Montel y hay que justificarlo, se hace una memoria que hay que enviar a la Junta. Bueno, pues cuando la tengamos, la trasladaremos a ambos grupos para que lo tengan. ¿De acuerdo? Después el tema de, bueno, la Brigada de Médulas dice que está de acuerdo. El tema del tractor ya lo hemos dicho. El patronato efectivamente se va a convocar. Quería yo ya hoy decir la fecha, pero no puedo, pero se va a convocar en breve. Y creo que el tema de la sede del solar, que pregunta el señor Pereira, la situación ahora exactamente es el Ayuntamiento de Ponferrada, que siempre ha demostrado buena voluntad de ceder un solar. Es verdad que el señor alcalde, incluso públicamente, ha dicho las 3 opciones que hay. Lo que nosotros le hemos pedido, como es lógico, para integrar cualquier expediente, es que nos lo manifieste por escrito, nos diga por escrito cuáles son las opciones que tenemos para decidir. Públicamente se ha hablado de la zona del cementerio del Carmen, de la zona del solar del antiguo Carrefour y de una futura obra en el mercado de abastos. Pero lo que nosotros creemos que para tomar las decisiones, pues eso, tenemos que tener pues la comunicación oficial, digamos, que se la hemos pedido pues hace un par de semanas quizás, y estamos seguros que nos la harán. En cuanto llegue, nos ponemos a ello, porque evidentemente urge. Cuanto antes lo hagamos, mejor. Y yo no tengo ninguna otra anotación. Así que, pues con esto ya damos por finalizado el pleno. Que tengan un buen día.